Vamos en una voz del cielo y estamos hablando de que Jesús está siempre. Cuando los apóstoles se enteraron y vieron cómo Jesús murió en la cruz, se desanimaron. Jesús les había dicho que iba a resucitar y que al tercer día lo iba a hacer, pero no lo creían. Pero Jesús se les apareció, le mostró sus manos, comió con ellos y entonces ellos creyeron. Jesús hoy sigue vivo y ahora no está limitado a un cuerpo. Él está en todo lugar y si hay alguien en la China que está orando, Jesús está al lado. Si hay alguien en Argentina que está orando, Jesús está al lado. Si hay alguien en Suecia, en Noruega, que está orando, Jesús está al lado. Eso es una revelación extraordinaria de que una persona debe tener. Jesús está siempre. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cuando los apóstoles, digamos así, sabían que Jesús había resucitado, se fueron a pescar. Y entonces dice San Juan capítulo 21, que fueron a pescar a la noche y esa noche no pescaron nada. Y cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Típico. Y lo típico es lo que pasa ahora, que Jesús está y no sabes que es Jesús. Que Jesús está al lado tuyo y aunque no lo ves, no pensás que está al lado tuyo. No vivís con la certeza de la presencia de Jesús. Algunos sí, y me alegro que puedan tener esta revelación. Entonces, cuando ya iba amaneciendo, dice la palabra de Dios, San Juan capítulo 21, versículo 4, Jesús se presentó en la playa y los discípulos no sabían que era Jesús. Estaba ahí ellos penando, sin sacar nada para comer, con hambre, y Jesús estaba ahí. Pero no se daban cuenta que era Jesús. Trasladándola a esta época, es más o menos parecido. Entonces Él les habla y le dice, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán pescado. Y entonces la echaron y no la podían sacar por la gran cantidad de peces que estaban en la red. Jesús, cuando es necesario, hace un milagro. Ten en cuenta eso. Jesús, cuando es necesario, hoy también, y hoy más que nunca, hace un milagro. Ellos estaban asombrados y contentos con la pesca, ahora tenemos para comer y todo eso, pero había uno que conocía bien a Jesús, que era Juan. Juan era el que estaba sentado en la Santa Cena, al lado de Jesús, y siempre estaba muy cerca de Jesús. Y por eso fue el que lo reconoció. Qué lindo ser como Juan, ¿no? Propongámonos ser como Juan, todos. Dice la palabra de Dios que Juan le dice a Pedro, es el Señor. Juan lo reconoce. Ni Pedro lo reconocía. Y entonces Simón Pedro se viste, porque estaba sin ropa, por respeto al Señor, y se tira al agua y se va corriendo con el Señor. Y los otros discípulos se quedaron cuidando los pescados
y trayendo las redes. Pero aquel que tiene ganas de Dios, deja todo y se va a estar con Él. Yo prefiero ser como Pedro, o tal vez como Juan. Y Juan lo conoció al Señor porque era el que más cerca estaba de Él. Pero Pedro se tiró al agua y fue con Jesús. Y entonces llegaron y había un pez puesto, asado, ahí con unas brasas. Y Jesús le dice, traigan más pescados, ¿no?, para comer. Y subió Simón Pedro y sacó de la red a la tierra llena de grandes peces. Y Jesús les dijo, vengan y coman. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, porque sabían que era el Señor. Y vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. ¿No tenés algo? Jesús está presente y no lo estás viendo. ¿Te falta algo? ¿Y a quién no le falta algo? ¿Anhelás algo? ¿Anhelás recibirte? ¿Anhelás estudiar y no podés? ¿Anhelás tener una moto y no podés? Pedísela a Jesús, vas a ver lo que pasa. Pedísela a Jesús. Pedile salud, pedile bendición, pedile que se revele a ti y Él lo va a hacer. Y si estás seguido con Él, lo vas a conocer enseguida como lo conoció Juan. Y vamos a sumar la actitud de Juan y la actitud de Pedro. Juan lo conocía a Jesús y Pedro decidió ir con todo. Se olvidó de los pescados y en vez de estar ahí asombrado o diciendo, bueno, ahora se terminó el hambre, yo voy con Jesús. Qué lindo, ¿no? Jesús siempre está presente. En ese momento estaba aquí en la tierra ya resucitado, ¿no? Y estaba con un cuerpo resucitado y después ascendió a los cielos, pero ahora está en todas partes. Antes Jesús estaba en cierto lugar y había que ir a ese lugar y siempre estaba rodeado de miles de personas y casi nadie podía hablar con Él, pero ahora estás vos y Él solos. Es más, está el Padre, Dios Padre. Jesús dice que si tenés algo para orar, si tenés una petición, entrá en tu cuarto y estás a solas con el Padre. Y el Padre que está allí en secreto, y el Padre que ve en lo secreto te dará la recompensa en público. Así que mirá qué fácil. Entras en tu cuarto y cerrás con llave, como hacía yo, pidiéndole por algo que parecía imposible. Y vivía ella, cuando le conté que oraba por mi esposa y Dios me la hizo encontrar, vivía ella en un lugar que jamás hubiera yo ido, porque ni lo conocía, me perdería. Pero Dios inventó una manera que nos encontráramos. Había un pastor que enseñaba sobre el Apocalipsis en un lugar, digamos, en una casa de un conocido, que conocía también a mi esposa, y los dos nos interesamos por aprender la palabra de Dios. Y entonces fuimos, ella por su cuenta y yo por mi cuenta, y nos encontramos. ¿Quién preparó el deseo de que el pastor se le ocurra dar el Apocalipsis en esa casa que era en un lugar accesible para los dos?
a mitad de camino. Fue Dios. Porque mi esposa también oraba por su esposo y yo oraba por ella. ¿Y quién puso en mi corazón ir a ese lugar? Dios. ¿Y quién puso en el corazón de mi esposa ir a ese lugar? Dios. Y ahí nos encontramos y nos vimos por primera vez. Jesús es real. Él responde a las oraciones. Él siempre está. Mire, cuando hay una tormenta en su vida, cuando hay algo, recuerde esto que estoy diciendo ahora, acuda a Dios. No vaya a cosas de supersticiones, no vaya a, digamos así, a otra persona o un personaje que ha vivido y ha fallecido, que ni sabemos que si está en el cielo o no, y aunque estuviera en el cielo, el que responde las oraciones, el que manda ángeles es Dios. El que escucha las oraciones y lee sus pensamientos es Dios. Ninguno de esas personas que fueron tal vez un poco buenas, pero fueron salvadas por Jesús y que están en el cielo y que quizás usted pida a esas personas, está diciendo que esas personas son más buenas que Jesús, porque está diciéndole, mirá, convencelo a que me ayude. Y Jesús le causa mucho dolor cuando usted pide a quien sea, cualquiera de los apóstoles, cualquiera de las personas, sea Santa Rosa de Lima, sea, no sé, Seferino Namuncurá, sea Difunta Correa, sea cualquiera, San Expedito, que ni sabemos que existe, que existió. Son leyendas. ¿Quién sabe la vida que tenían esas personas? ¿Quién sabe si existieron? Y es probable que los secretos de esas personas los hayan llevado a la condenación. No hay oraciones a los muertos. No hay oraciones a Moisés. No existe oraciones ni siquiera a la Virgen, ni siquiera a Pedro, ni siquiera a Juan. Solamente en la palabra de Dios, que es nuestra regla de fe, hay oraciones a Dios Padre o a Dios Hijo. Ni siquiera hay oraciones al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo glorifica a Jesús. Y cuando usted escuche pídale al Espíritu Santo, sí puede hablar con el Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo le habla a usted. Sí le guía el Espíritu Santo. Cuando usted ora por una persona, es el poder del Espíritu Santo que sana a esa persona o actúa. Jesús se movía en el poder del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo te lleva a Jesús o a Dios Padre. Recuérdelo. De justo en el centro del blanco. No esté disparando a cualquier parte con respecto a las oraciones. Entonces, los discípulos andaban en el mar, venía una tormenta tremenda, había un viento que era contrario, y entonces ven a Jesús que caminaba sobre el mar. Dice, es un fantasma. ¿Por qué siempre las personas tienen la tendencia a pensar en lo diabólico, un fantasma, y no en pensar que es Dios? ¿Vieron que las personas cuando se enferman, en vez de ir a pedir oración a un hombre de Dios o a ir a la iglesia a orar, generalmente buscan un brujo, un curandero? Equipos de fútbol llevaron un brujo y después perdieron, por supuesto.
No te sirve llevar una estatua. No te sirve. Lo que te sirve es arrepentirte, ir con humildad a Dios y pedirle a Dios que te vaya bien. Si fuera un equipo de fútbol, y si yo fuera director técnico, lo que haría es decirle, bueno, vamos a orar antes de jugar para que nos vaya bien. Si ganamos o perdemos, Dios no va a meterse a que ganemos todos los partidos que juguemos, pero por lo menos que no tengamos una mala actuación, que no tengamos, digamos, que nos echen o que peguemos a alguien, que demos un buen testimonio. Y después Dios tal vez nos dé una mano. Tal vez hagamos un gol por la gracia de Dios. Pero no sirve ir caminando hasta Luján. No sirve hacer sacrificios, porque Dios no necesita sacrificio. Él necesita arrepentimiento, fe y que le reconozcamos como Señor. Hay que tomarse la mano y decir, Señor, ayúdanos a jugar este partido y seguramente Dios va a hacer que salgan las cosas bien. No que ganes todas las veces, porque si no entonces Dios no se mete en hacer salir campeón a un equipo, pero sí que vos puedas tener una buena actuación, que puedas quedar bien parado en el partido. Y cuando tengas una tormenta, como tenían aquí estos discípulos, ellos ven a Jesús caminando y piensan que es un fantasma. Recurren con su mente ya a algo diabólico. No pueden pensar que es Dios el que está actuando. Y entonces Jesús les dice, tengan ánimo, yo soy, no teman. Tengan ánimo, soy yo, no teman. ¿Y sabés qué te está diciendo Jesús ahora a vos? Tened ánimo, yo soy, no temas. Que los médicos te dijeron que tenés tal enfermedad, y seguramente es verdad, pero la última palabra la tiene Jesús, y por una oración te puede sanar. Por una oración puede cambiar la tormenta tuya en una gran bonanza. Dice que Jesús subió a ellos a la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Una vez que te acostumbras a los milagros, ya no te maravillas. Decís, es Jesús, es lógico que sucedan milagros. En nuestra iglesia Cristo Rey de aquí de Miramar suceden milagros, pero constantemente. Los invito a que vengan a verlos. Allí a las 6 de la tarde, los domingos, los miércoles, a las 7, los viernes, a las 8. Vengan a ver. Cualquiera de mis ayudantes, o cualquiera de los pastores, o cualquiera de los obreros puede orar por usted. Y va a haber una persona que viene con el estómago destruido o con un problema gravísimo, pide oración y se sana. Hoy mismo oré por una persona que estaba muy mal y Dios
hizo la obra. Acá Sebastián, que está conmigo, oró el otro día por una persona y Dios hizo un milagro tremendo. ¿Por qué? Porque le pedimos a Jesús y Jesús está presente. No tenemos que tratar de abrirnos paso entre medio de la gente para tocar el borde del manto o para que Jesús se dé cuenta que estemos. Él está presente siempre. Y te dice, tengan ánimo, soy yo, no teman. Yo estoy al lado tuyo. Date cuenta, recurrí a mí. Pero vení en humildad y en arrepentimiento. Hay personas que dicen, bueno, si Dios es Dios, que me sane. No. No ese es el camino. A ver si se apura a orar, pastor, y yo no tengo por qué perder tiempo. Bueno, Dios no te va a obrar de esa manera. Pero si vas en humildad, y tal vez tengas ese pecado, ese problema por un pecado. Algunos tienen sida o sífilis o por un pecado. Pero si pensás sanarte para seguir pecando, tenés que arrepentirte. Entonces una vez que te arrepentís y decís, Señor, si me sanas no voy a cometer más ese pecado, es muy probable que recibas el milagro de Dios. Te aclaro que no hay nada, pero nada que Jesús no pueda hacer. No hay ninguna enfermedad que Jesús no pueda sanar. No hay ningún problema que el Señor no pueda arreglar. No hay ningún problema mental que Jesús no te pueda sanar. No hay ninguna opresión satánica de que Jesús no te pueda librar. No hay ningún dolor en tu corazón que Jesús no pueda sanar. No hay ningún recuerdo que Jesús no pueda borrar. Jesús puede hacer cualquier cosa porque Él es Dios y es todopoderoso y está al lado tuyo. Voy a hacer una oración para terminar el programa por aquellos que necesitan un milagro. Yo creo que casi todos, ¿no es cierto? Aunque sea librarte de algún trauma o de baja autoestima o dar un examen o quizás estés con una enfermedad grave. Pero no hay nada que Jesús no pueda hacer. Y le voy a pedir por todos ustedes que están viendo este video o escuchando este programa de radio para que Dios obre. Ya me queda poco tiempo, así que voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido ahora, por todos los que están escuchando este programa o viendo este video, Dios mío, yo te pido en el nombre de Jesús que estés tocando ese problema que para ellos es insoluble, pero que para ti es fácil. Señor, sana a los que están enfermos. Sana a los que tienen problemas mentales. Sana a los que tienen problemas de drogadicción. Sana, Señor Santo, a aquellos que tienen heridas en el corazón. Sana a aquellos, Dios mío, que han pasado cosas muy traumáticas. Sánalos. Señor, yo te pido, Padre, en el nombre de Jesucristo, que tu mano de poder los esté tocando. Toca esos cuerpos. Toca esas situaciones, Señor Santo. Aquellos que no tienen trabajo, aquellos que están mal. Sánalos, Padre, y dale trabajo, Padre. Dale trabajo, Padre. Soluciona el problema de la casa. Soluciona el problema de la vivienda. Soluciona el problema de la jubilación. Que esos papeles salgan. Padre, yo te pido milagros ahora.
En el nombre de Jesucristo, por todas estas personas que están escuchando este programa. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Espere su milagro. Ya Dios está actuando. Le mando un fuerte abrazo. Dios le bendiga.